Espacio solicitado. El contenido y las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los productores y no comprometen la posición, pensamiento ni criterio de Televisión Universitaria. Muy buenas noches, estimados televidentes, bienvenidos a su programa Gestión y Desarrollo. El día de hoy vamos a hacer una interacción con el doctor Carlos Nava Guzmán, profesor de la Universidad Mayor de San Simón, candidato a senador por Unidad Nacional. Estimado doctor, bienvenido a Gestión y Desarrollo. Querido y apreciado Alfredo Mancilla, PhD, realmente se merece llamar doctor. Un saludo pues a toda la teleaudiencia y a todos los colegas y a la población cochabamba. Gracias por los conceptos. Hablemos un poco sobre política y universidad, porque el punto de partida tiene que ver con la universidad, el haberse forjado en el área de la política, aparte de la especialidad de la medicina, es importante porque el ser humano debe comprometerse con la gestión de la economía y el desarrollo. Pensemos primero quién es Carlos Nava Guzmán. Carlos Nava Guzmán es un ciudadano nacido en la provincia de Capinota, Cantón Santibáñez, llamada Villa de Caraza. Soy médico cirujano egresado de la prestigiosa Universidad Mayor de San Simón, con especialidad en ginecología y obstetricia que hice en Europa, magíster en educación superior, magíster en salud pública y gerencia, y obviamente desenvolviéndome como un ciudadano dentro de la cátedra de la Facultad de Medicina, más de 34 años. Es papá. ¿Cómo es el tema familiar? Que es interesante porque en los candidatos tiene un peso específico este aspecto. Bueno, soy hijo de un maestro rural y de la señora Ángela Guzmán Antesana, que aún vive con 96 años. 10 hermanos que nos tuvo mi señora madre. Yo, padre de familia, casado con mi esposa María Luisa Rodríguez, y 3 hijos con profesión, los 3 médicos, con especialidades, el último haciendo la especialidad de cirugía general acá, orgullosamente en un hospital boliviano, en Cochabamba, y pues dedicado a esto de la actividad política después de casi 4 años de tomando de una frustración que tuvimos estos últimos 5 años, donde no hubo actividad política, ni siquiera de inicios, sino ha sido un circo parlamentario al mejor estilo boliviano. Y eso me ha obligado a retomar, porque creo que los bolivianos se merecen profesionales que vayan a debatir, a legislar y a fiscalizar en beneficio de la población, porque nos debemos a ella, Alfredo. Y creo que los políticos deben dejar de servirse de la población y, más al contrario, aplicar lo que realmente dice el concepto, arte y ciencia para servir al pueblo. Es esto lo que me condujo a aceptar una invitación del candidato a la presidencia, el licenciado Doria Medina, que es candidato a presidente por Alianza Unidad con su partido Unidad Nacional. Sin duda es importante la activación política en el entendido de servir a la población, de buscar enmendar los desastres que algunos políticos han realizado en nuestro país, y si hablamos estructuralmente requerimos de profesionales que se inserten en la política. ¿Y por qué? Porque la política, la economía, la regulación tienen que ser parte de un equilibrio, y para ello también es indispensable la nutrición, la salud, porque jamás he visto triunfadores si no tienen nutrición, no tienen salud, no tienen educación.
Pensemos en este aspecto que me parece clave, pensemos en un círculo vicioso de la pobreza, y esto es parte de mi trabajo de tesis doctoral. Hago un planteamiento por qué sufrimos y la respuesta tiene que ver con la improvisación y corrupción que generan históricamente una pésima administración de los asuntos de Estado. Eso a su vez no ha permitido definir un modelo de salud, nutrición y educación para la producción que aproveche la diversidad de pisos ecológicos y la diversidad de nacionalidades, vamos a decir. En consecuencia, tenemos desigualdades y esas desigualdades que han generado degradación ambiental, han generado economía informal asociada a una economía sucia, fundamentalmente la migración de mucha población y por ende el deterioro de la familia. Esto trae como consecuencia sufrimiento y postergación generacional, que a su vez dan una vuelta y otra vez continúan con la improvisación y corrupción. ¿Cómo salimos de eso? Es importante en relación a las funciones que usted va a ser parte en el órgano legislativo. Alfredo, el desarrollo humano de cualquier población, nación o estado está basado en el equilibrio de la tríada economía, social y política. Si no hay una conjunción de esa tríada, donde la parte económica es el polo que va a definir el equilibrio, no ha de haber desarrollo en ninguno de los aspectos. Si estamos mal en la parte económica, vamos a estar mal en el desarrollo social, que fundamentalmente tiene que ver con la salud y la educación. Obviamente, con el desarrollo agroindustrial que genere empleo y por ende producción que necesariamente va a ir a beneficiar un equilibrio para que no haya esta pobreza tan desproporcionada en nuestro país. Pero ¿por qué tenemos niveles de pobreza, Alfredo, en nuestro país? Primero, tú lo has dicho, una mala administración y mala gestión de parte de las autoridades que durante 20 años simplemente se sirvieron de la bonanza económica que dejaron los gobiernos anteriores, con ya una explotación de pozos gasíferos y petrolíferos y con una minería que estaba rindiendo prácticamente para mantener y sostener al Estado. Pero ahí se entrometió la parte política. Yo diría que en nuestro país los que asumen ese cargo de tanta responsabilidad para servir al pueblo han ejercido como politiquería barata, de beneficio personal, y eso ha llevado a que los niveles de pobreza se disparen en el área rural por encima del 65% y en algunos lugares hasta el 70%, Alfredo, cosa que no ha permitido desarrollar en el área rural la parte de producción agropecuaria. Y si vemos el eje periurbano de nuestros departamentos, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, vemos anillos de pobreza que están rondando entre el 30 al 40%. Pero ¿por qué esos anillos de pobreza? Porque la migración, a falta de apoyo al desarrollo agropecuario a los campesinos del área rural, ha hecho que haya una migración. Y encima se introducen modelos económicos que prácticamente no han sustentado esas políticas económicas, las políticas de salud, las políticas que deberían basarse en la gestión y desarrollo para generar empleo y producción. Por ende, hay carencia de empleo, hay carencia de servicios hospitalarios, no obstante de que ha habido un servicio único de salud que se dice universal, pero con serias deficiencias que la hemos ido denunciando durante 12 años, porque ha sido la punta de lanza para que definitivamente se desnude los actos de corrupción mezclado con el narcotráfico y además con la prebenda de privilegiar a gente que no merecía. Y si tú mencionas corrupción, es suficiente mencionar caso Zapata, caso Achacollo, las perforadoras que se tenían que comprar de Italia, las barcazas chinas, en fin, es innumerable cantidad de acciones de corrupción que han impedido que haya un desarrollo en el área rural con altos niveles de pobreza, niveles de desempleo elevados, un alto porcentaje de marginales en la población que hacen surgir una nueva clase social.
la cholada que de por sí necesitan apoyarse en la economía informal, que no produce desarrollo, sino es para el día a día. Por ende, creo que ese equilibrio de acciones políticas mal realizadas, mal fiscalizadas, mal legisladas, han hecho de que la Asamblea, otrora Parlamento, se convierta en un circo romano donde da vergüenza ver honorables, entre comillas, Alfredo, agarrarse a puñetes con disparates y adjetivos que no es propio de un político. Ya te dije, política es ciencia y arte de servir al pueblo, pero estos caballeros y señoras, entre comillas, desprestigiaron totalmente a la nación boliviana. Es por eso de que hoy me lanza a mi persona y a todos los profesionales que hemos egresado de las universidades a reencauzar y reencaminar esta crisis estructural, pero ya participando directamente desde una asamblea legislativa, recuperar ese desarrollo productivo para que nos lleve a un desarrollo humano, pero con gestión, no con improvisación. Y eso creo de que me impulsa a mí a que los jóvenes también deben empezar a activarse en lo que es la vida política. Nacemos bajo una constitución política del Estado, Alfredo. No es denigrante ni indigno hacer política. Es diferente militar en un partido que no forma cuadros que sean referente para hacer política al servicio del pueblo. Por ende, creo de que este desafío nos debe permitir a nosotros decir con meridiana claridad: estamos enfrentando a una crisis estructural basada en la economía, porque ahora hay que atacar a esa crisis económica que nos las han prácticamente dejado como herencia 20 años de despilfarro, de desgobierno, de trato indigno a la población, como si fuéramos ciudadanos de tercera o quinta categoría, donde quienes deberían estar trabajando en el agro se metieron a ser diputados o senadores, pero sin ningún criterio de visión país. Por ende, creo que ahora hay que recuperar de esa crisis estructural, la producción en base a un plan que nos permita desarrollar la agroindustria en nuestro país, hacer que los ingresos económicos a través de los impuestos sean dentro del marco de la fiscalización adecuada y que no hagan lo que quieren los que cobran los impuestos para beneficio del desarrollo de los pueblos. Y finalmente, creemos de que se debe pensar en que se debe recuperar la producción que genere dólares, porque esa es la parte más dura que en este momento, Alfredo, estamos sufriendo, la carencia de dólares. Pero no es porque Bolivia no tenga nada, sino ha habido prácticamente un despilfarro, un saqueo a las arcas de nuestro país. Es importante el saqueo como variable que impide el crecimiento diversificado, pero en estas elecciones uno se pone a pensar, ¿qué se juega? Y uno cuando razona tiene una respuesta. Se está jugando la generación de una nueva constitución política del Estado, de nuevas reglas de juego. ¿Y por qué? Porque una economía con 85% de informalidad tiene que formalizarse, porque en la economía informal como en la economía formal hay un lavado de dinero de la economía sucia. Esos son los grandes secretos a voces. Tenemos el campeonato local, si quieren latinoamericano, de la intransparencia, y tenemos el subcampeonato mundial con esa variable. Entonces, un proyecto de justicia internacional hace toda la investigación y nos debe llamar todo ello a la reflexión. ¿Y por qué? Si tenemos tanta informalidad, evasión de impuestos, y algunos somos los que tributamos, ¿qué pasa con la ampliación de ese proceso? Pero además, con el perdonazo que se tendría que dar a la gente que hace empresa, a la gente que tributa y que alguna vez omite, se olvida, siempre pensando positivamente, y le van cargando multas cuantiosas o también en algún caso se las inventan.
porque somos muy creativos para hacer el mal. Por eso que en la política tenemos mucha gente que le apuesta a ganar a como dé lugar, pero porque se va a escapar con el maletín. Y la escapada con el maletín en distintos momentos de tiempo significa que se llevan los dólares, las reservas internacionales netas, y al mismo tiempo se están llevando el futuro de la niñez y juventud. Sí. Se está quebrando la gestión de la equidad generacional. Entonces, cuando uno ve las universidades, por ejemplo, uno se cuestiona, ¿por qué la universidad no es un sector estratégico? ¿Por qué la universidad pública tiene un techo salarial? Eso ha sido diseñado para mitigar el pensamiento crítico, la estrategia, la respuesta ante la ineficiencia de administración del aparato estatal. Entonces, me llama mucho esto la atención y pensemos en la universidad, en el conector que va a darse con usted. ¿Para qué? Para mejorar esta situación, porque las universidades son entidades estratégicas, más que yacimientos, pero ¿qué han hecho? La han popularizado a la universidad. O sea, no está mal que la gente de distintos puntos del país ingrese a la universidad, pero yo me voy a imaginar un médico, ¿no es cierto?, que tenga problemas de manejo de la motricidad. Entonces viene del área rural, no tiene memoria, pero porque hay un plan de admisión especial, lo inscriben a medicina. ¿Será que va a ser un gran cirujano? Es la pregunta. O sea, no corresponde. Entonces no estamos testeando y estamos queriendo satisfacer a todos con $2 el año. O sea, es importante eso, pero tampoco nos debemos exceder, porque deberían haber carreras técnicas, institutos profesionales con buena pedagogía, con buen equipamiento, así como también los laboratorios de nuestras universidades. Alfredo, tú has tocado un punto importante: la formación de recursos humanos como ente generador de desarrollo humano y hacer gestión en todas las instituciones donde se vayan a crear empleo, y no improvisar. Pero las universidades de un tiempo a esta parte han perdido su sentido contestatario y propositivo para mejorar la realidad nacional en cuestión de educación, salud, desarrollo agropecuario, desarrollo industrial y finalmente del manejo gerencial de cualquier institución. Nos han conducido a la desinstitucionalización. Por eso de que nuestros jóvenes universitarios hoy en día, bajo el pretexto de que son apolíticos, equivocadamente utilizan ese concepto de política, empiezan a apartarse de ser protagonistas del cambio cualitativo, de la transformación, pero no simplemente reformista de la educación superior, sino de un cambio estructural en la currícula académica que nos permita ya introducir lo que tú decías, el pensamiento crítico acompañado del análisis crítico para ver dónde estamos fallando en la conducción de nuestra nación, dónde estamos fallando en la formación de estos recursos humanos, porque un país que no forma recursos humanos calificados está perdiendo la oportunidad más valiosa de la historia de nuestro país para desarrollar y hacer gestión en cualquier institución, y en este caso en el aparato del Estado. Por eso que hemos tenido este descalabro y este despropósito de hacer, entre comillas, gestión, disque, con un modelo económico totalmente ajeno a la realidad que nos ha conducido a esta inflación. Prácticamente decían de que teníamos la economía blindada y de que teníamos como ministro de Hacienda al mejor economista de Bolivia, como candidato inclusive al premio Nobel, acompañado de un ciudadano que ha creado una republiqueta en pleno territorio boliviano y que cree ser dueño del pensamiento de los bolivianos. Entonces, se debe dar un golpe de timón en un cambio cualitativo, estructural en la formación de recursos humanos para que no haya esa apatía, para que esos jóvenes empiecen a emprender
Ya no depender de un empleo que no alcanza para nada en esta crisis y empezar a generar recursos económicos a través de su creatividad y su emprendimiento y prácticamente empezar a desarrollarse en su núcleo familiar, en la sociedad o en la comunidad y finalmente ser pues un Estado fuerte, robusto, que nos permita enfrentar y prácticamente estar al nivel de lo que están otros países en el continente latinoamericano. Pero ya basta de querer copiar lo que otrora fue Cuba, dizque entre comillas, un socialismo que viene definitivamente embarrado. Si vivieran Marx, Lenin o Engels, de seguro que los agarran a patadas, porque ni siquiera los conceptos filosóficos, ideológicos son bien elaborados, hilvanados, ni siquiera analizados y peor llevados a la práctica. Por lo tanto, ese pseudosocialismo enmarcado en un populismo radical nos ha conducido a esta inflación. Y para eso debemos ir a cambiar esta estructura caduca de un pseudosocialismo que nos ha llevado a la bancarrota. Debemos hacer de que los dólares vuelvan al país, haciendo de que los empresarios, los que tienen industrias, empiecen a exportar para que los dólares retornen por la venta de su producción y no esperar un crédito. Y asimismo de que esos fondos que vienen en dólares sean depositados en un banco central, pero que no esté pues fiscalizado por un ministro de Economía o de Hacienda o por el presidente, sino que tenga realmente un gerente o un presidente que maneje dentro del marco de la honestidad y no sirva ese banco central para dar créditos sin devolución, como ha ocurrido este último tiempo. Y aquí viene algo interesante, la eficiencia marginal del gasto. Se los resumo: el Producto Interno Bruto es el consumo familiar más el consumo empresarial, la inversión empresarial que se llama, más el gasto gubernamental y más el saldo del comercio exterior. Pensemos, si los actores que se llaman familias, empresarios, gobierno y la relación internacional cumple los roles adecuados, vamos a avanzar en la velocidad y en la aceleración del PIB en concordancia al crecimiento de la población. Ahora bien, si las familias son disfuncionales y no tienen un buen nivel de ingreso y encima son glotones, o sea, esa es la realidad, ¿no es cierto? No hay racionalidad. Jamás van a ahorrar y mucho menos apalancar para invertir y ser parte de la inversión empresarial. Pero por el otro lado, cuando los empresarios se prestan dinero para hacer formación bruta de capital a tasa blanda y utilizan ese dinero en el viaje de sus hijos, en otras cuestiones que no corresponden, el consumo es ineficiente. Pero además, históricamente en Bolivia, porque este es un problema estructural, nos damos cuenta de que los mismos empresarios vinculados a la política se han encargado de que vayan quebrando esos bancos otorgadores de crédito. Eso es deuda para toda la sociedad. Por ejemplo, el ex Banco Agrícola, así de sencillo. Entonces se habla de mucha producción agropecuaria, pero no funciona como corresponde. Hay indicadores que son halagüeños, pero esos no son los verdaderos en relación a cómo debió manejarse la inversión. Es como decía el ministro del Castillo, y todos se quedaron callados: las empresas bolivianas han tenido superávit, cierto, pero el superávit era el adecuado, es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque hay empresas que no generan superávit, generan déficit, pero cuando se consolida globalmente sí hay superávit, pero no es el esperado en función de la eficiencia, de la pertinencia y de lo que corresponde a la economía real, a saber responder qué producir, para quién producir, cómo producir y con quiénes producir. Entonces, el gobierno, ¿qué es lo que hace?
sigamos con este tema para reflexionar. El gobierno desinstitucionaliza, o sea, pone en las posiciones de hacer gestión, entre comillas, a sujetos que no tienen competencias, que no tienen la cualidad para ocupar el puesto, así de sencillo, pero sí tienen el carnet, tienen, entre comillas, lo que se dice popularmente hablando, la muñeca. Entonces, llegan ahí. ¿Cuándo van a ser eficientes en la interacción? Ahora, la otra pregunta, ¿con quiénes se juntan? Se pueden juntar con chicos buenos. Podemos hablar de los BRICS, pero en los BRICS nos van a dar una pipoca, una limosna, y no vamos a ser parte real de los BRICS porque nuestra economía es incompetitiva. Y lo acaba de decir, la inflación tiene que ver con la incompetitividad, así de sencillo, ¿ya? Eso genera escasez, genera sobreespeculación. Entonces, ¿con quiénes se relacionan? Decían, puede ser con los BRICS, pero puede ser con el Fondo Monetario y demás situaciones, sí, en algo, porque hay que mantener las relaciones hipócritas en el comercio internacional, pero no nos van a dar en demasía. Y el otro tema, si quieren, tiene que ver con el manejo de las relaciones con la mafia internacional. Y ahí está el choque de los carteles, el choque de intereses que financian también hasta la política. Entonces, por eso tal vez somos un país blindado, una economía pequeña, y pueden soltar dólares, y esos dólares le mueven la economía, mueven, ¿no es cierto?, las actividades e interacciones entre esos actores de la economía. Pero a eso hay que ponerle coto. Hoy tenemos un prisionero político que se llama presidente, es prisionero de los errores de la gente, de la intransparencia. No le estoy juzgando a él, pero cuando uno deja hacer, deja pasar, se vuelve cómplice. Entonces pierde el norte, pierde el liderazgo. ¿Y qué va a pasar con el próximo presidente en este escenario? Porque la gente elige y la gente ha elegido a gente que no corresponde, valga la especie de redundancia y rima, y le pongo a don Evo Morales. Don Evo Morales, sin saber leer y escribir, discúlpeme, ha sido presidente. Se ha arriesgado en vida, demás situaciones, ha hecho política, ha sabido mover a la gente, mover el sindicato, pero el sujeto no entendió ni una proyección de flujo y como presidente nos ha desacreditado ante la comunidad internacional, porque cuando sumaba un flujo, una proyección, no sabía qué era tasa de descuento y sumaba los elementos como si fueran de la coyuntura vigente. Entonces, un presidente sin conocimientos básicos de finanzas, o sea, puede gerentar un país donde hay universidades, donde habemos profesionales de distinta talla. Una cuestionante para seguir reflexionando. Has tocado un punto importante, los criterios gerenciales de conducción del aparato del Estado. Se ha improvisado tanto que creen de que es suficiente tener el apoyo de algunos movimientos sociales, organizaciones campesinas para llegar a ser presidente. Cuando hablamos de criterio gerencial debemos hablar de alta calidad y capacidad que tengan criterios de competitividad. ¿Y eso qué significa? La población ya tiene que entender de que no es solo ir a votar porque el pobrecito les va a dar dinero a través de un bono Juan Azurduy, que está muy bien porque necesita la gente, pero para eso hay que generar más recursos. Y te decía de que ese criterio gerencial debe ir acompañado de altos niveles de eficiencia, eficacia y efectividad, y con ciudadanos. Creo que ha llegado la hora en este proceso electoral del 17 de agosto de dar un voto inteligente, consciente para hacer el cambio también inteligente y además un cambio estructural a este proceso denigrante de mal manejo de la economía boliviana
del mal manejo de los recursos económicos de todos los bolivianos, especialmente de quienes trabajamos todavía pagando nuestros impuestos y que no tenemos ni siquiera un beneficio de retorno de una escala salarial adecuada de acuerdo a la capacidad que el profesional que se sacrifica durante 6 o 7 años en la universidad, o un maestro que estudia 4 años y tiene que generar conocimiento a través de la educación básica y secundaria. Y el generar conocimiento requiere pues inversión. Pero ¿qué se ha hecho durante 20 años? Gastar desmedidamente todos los ingresos que tenía la nación. Primero, han derrochado todo el ingreso de venta del gas y petróleo que se hacía porque no han hecho una sola exploración más, por eso que estamos con el 30% de producción de los pozos petrolíferos y gasíferos y ya no hay exportación. Por eso decía de que hay que pensar en el voto inteligente y dar al que plantea cosas pragmáticas, cosas reales y no aquel que vende humo o demagogia. Por eso decía que la eficiencia nos va a llevar a una efectividad para reconducir la economía y la productividad de nuestro país y los dólares van a retornar porque la gente que va a hacer gestión de gobierno, va a hacer gestión de fiscalización y legislación en la Asamblea Legislativa y va a aplicar seguridad jurídica hoy en una justicia totalmente corrupta, pues vamos a tener realmente ese criterio gerencial de calidad en el manejo de los recursos económicos. Y ahí empezaremos a hablar de que el desarrollo humano en nuestro país, Alfredo, ha empezado con una reestructuración en los niveles de educación. De una vez destellemos esas famosas reformitas llamados modelos educativos de Avelino Sillani y Elizardo Pérez. Un fracaso total que ha repercutido en la formación universitaria. Nos llegan bachilleres que saben leer y escribir, pero que no comprenden ni entienden lo que escriben y leen. Y salen profesionales para que sean los futuros desempleados, pero con una falta total. Y se meten a la política, ¿no? Y se meten a la política para tener un mínimo empleo. Y encima, a quien se sacrifica, se esfuerza por superarse en su conocimiento científico, le ponen una ley financiera de tope salarial que no le permite desarrollar en cualquier rubro, ya sea en formación de recursos humanos, en productividad, en el desarrollo agropecuario, en lo que significa generar empleos. Y acá viene, se ha despilfarrado los recursos económicos con gente improvisada, como te decía, que era suficiente mostrar el carnet y levantar equivocadamente también el puño izquierdo para que sean izquierdistas. Cuando tú sabes, Alfredo, que la Internacional Comunista levantaba el puño derecho como un reflejo coyuntural de ese momento que estaba de moda ser socialista. Es que deben pensar que están en el espejo, dice. Ah, bueno, de ser así, pues hasta en eso se equivocaron, claro, ¿no es cierto? No ven su propia realidad delante del espejo. Entonces, queridos conciudadanos, cuando hablamos de gestión y desarrollo, estamos hablando de transformar nuestra Bolivia profunda, nuestra Bolivia que ha sido prácticamente saqueada y necesitamos devolverle credibilidad a través de la seguridad jurídica, a través de la seguridad de un empleo digno, con un salario justo, hacer de que los emprendedores, los empresarios y las industrias productivas tengan la posibilidad de exportar sin ningún tipo de trabas y que nuestros jóvenes que egresen no estén mendigando un empleo al partido de turno y que tengan la oportunidad de generar sus propios recursos con emprendimientos que le permitan prácticamente hablar con certeza y decir, en Bolivia el empleo formal es del 90%, pero acá es al revés. La informalidad, tú lo decías, sobrepasa el 85% en empleo y la formalidad no excede del 5 o 6% en el mejor de los casos. Es una gran mentira que la ha vendido el gobierno de Evo Morales Ayma, hay que decirlo así con absoluta certeza. Decían que estaban sacando de la pobreza a los conciudadanos y al pueblo boliviano para enriquecerlos. Mentira. Le sacaron al pueblo boliviano los pocos centavos que tenían para que se enriquezcan pocos y que nazca una nueva oligarquía que hoy por hoy quiere volver cínicamente a conducir este país. Entonces, Alfredo,
Yo creo que la población debe darse cuenta cuando tú enfocas con tu programa de gestión y desarrollo de que el desarrollo de cada ciudadano depende de uno mismo, pero no debe equivocarse en el tránsito de la coyuntura de ir a dar su voto a elegir a los mejores hombres, a los hombres más honestos, que tengan compromiso con la patria, que vayan a generar realmente leyes que beneficien a la población, que vayan a hacer gestión de gobierno utilizando la economía, pero en una forma proporcional, buscando lo que tú mismo decías, desarrollo humano, desarrollo agroindustrial, un desarrollo potencial en la educación y formación de recursos humanos, que es lo más valioso que tiene un país. Y finalmente, empezar a utilizar sin miedo la crítica dentro del marco de la dialéctica para que volvamos a disfrutar de 3 comidas al día. Alfredo, sí. Esta crisis es tan profunda que tú tocabas con el término pobreza extrema, a muchos ciudadanos de la calle que les hicieron creer de que tenían empleo cuando estaban vendiendo naranjas o plátanos, tendiendo el aguayito o el pullito para el pan de cada día. El empleo formal es que te garantice un salario justo que nos permita prácticamente desarrollarnos física e intelectualmente para producir. Pero en Bolivia 20 años se han desperdiciado, se han despilfarrado y prácticamente nos han dejado en esta crisis estructural. Por eso digo, hay planes que presentan diferentes candidatos, pero sin entrar a esa parcelación, creo que uno de los planes más estructurados que analiza críticamente la realidad que estamos viviendo es la de Samuel Doria Medina. Disculpa que lo diga así abiertamente en tu programa, pero demuestra él en la práctica que es un empresario que ha fomentado el emprendimiento en los jóvenes, que está ahora viendo con absoluta realidad de que no solo es pedirle un crédito al Fondo Monetario Internacional o a cualquier otra agencia, sino de que debemos empezar a producir nosotros mismos, incentivando a nuestros empresarios, incentivando el emprendimiento en nuestros jóvenes desde la universidad. Te pongo en el caso de los profesionales que egresamos de medicina o formamos en medicina. Egresan 1 año en trámites para su título, unos 2 años buscando hacer la especialidad, otros 3 años buscando dónde ir a desarrollarse profesionalmente con la especialidad. Pero para esto estamos planteando un internado vertical que signifique termine el pregrado y que ese joven médico egresado vaya a hacer ese internado con una especialidad que a él le guste. Ejemplo, si le gusta la traumatología, ese internado que vaya enfocado a hacer traumatología y ya después de terminar su internado con unos 2 años más o 1 año, ya la especialidad o subespecialidad que le permita ya tener un empleo seguro y no ahora esperar otros 5 años o 10 años para poder lograr un sueño anhelado. Sin duda es importante la reflexión del emprendimiento. Lo lógico sería consolidar empresa y de la empresa consolidar corporación. No es un camino fácil, pero eso da otro tipo de oportunidades. Genera un sujeto libre y ese sujeto libre es creativo y cuando está educado se sobreentiende que ha desarrollado competencias, es autodidacta y va a conquistar un mercado. Señor director, vayamos a cumplir con nuestros auspiciadores. Pausa comercial. En la planta de cereales de Tarata se realiza la elaboración de productos de panificación, galletería y bollería, los cuales estarán destinados para la dotación del desayuno escolar y la comercialización en nuestros mercados locales. La capacidad de producción de nuestra planta de cereales es de 2 toneladas por día. Agradecemos a la iniciativa del presidente Lucho por haber construido una planta de cereales aquí en el municipio de Tarata.
Este 24 de julio, vive una noche única que quedará en la historia. Yo siento que me provoca. Los Nocheros en concierto. Voy a comer el corazón a besos. Una gala exclusiva, única e irrepetible, con la banda completa en el imponente Gran Hotel Cochabamba. Nadie me habla de ti, sin embargo te extraño. Los Nocheros. Boca loca. Los Nocheros en concierto. Jueves 24 de julio, 20 horas. Gran Hotel Cochabamba. Entradas ya a la venta en Todo Tix y en el mismo hotel. Reservas y más información al 655-077-42. Los Nocheros en concierto. Llega como siempre con el sello y garantía de Sitch Producciones. Nuestra planta industrializadora de papa tiene la capacidad de una producción de 10 toneladas día con 400 kilogramos por hora. Tenemos 5 líneas de proceso, entre las cuales están papas en bastón, papas en chip, almidón de papa, puré de papa y tenemos los chips o hojuelas al horno. Los beneficios que aporta nuestra planta a la población es que nuestros productos van a ser comercializados en supermercados, tiendas de barrio. Incluso podemos entrar al desayuno escolar para que esto beneficie a la población en general. Muy agradecido con el presidente Lucho. Realmente Atiquipaya necesitaba impulsar la industria y este es un regalo magnífico. Las tiendas comerciales Good Center se encuentran en el Mercado San Antonio, en el pasaje San Crispín. Le ofrece una gran variedad de calzados para damas, zapatillas deportivas de las diferentes líneas reconocidas a nivel nacional e internacional. Good Center se encuentra en el pasaje San Crispín del Mercado San Antonio, casetas 3, 4 y 5, teléfono celular de referencia 714-9678. La atención desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche de lunes a domingo. Información de primera mano. Análisis, comentarios, participación de líderes políticos. Rumbo a las elecciones nacionales 2025. Todo es tu voto. Tú decides. Estos son los jugadores del poder. No deje de ver. Gestión y Desarrollo con el Dr. Alfredo Mancilla. Los domingos a partir de las 19:07 de la noche. Por TVU, Somos Cochabamba. Nuevamente, bienvenidos a Gestión y Desarrollo. Sin duda importante la plática que vamos realizando con el doctor Nava. Pensemos ahora en la justicia, brevemente, donde se va a apretar hay PUS. Y cuando digo hay PUS, significa que hay consorcios de abogados, fiscales, notarios, que están estafando a la población, que están quitando el ideal, la economía de familias. ¿Por qué? Porque en la abogacía y en el consorcio se generan estrategias que van a ser dilación de la práctica de la justicia, que van a ser engaño. Si bien Bolivia tiene normas interesantes, esas normas en el campo práctico no se consolidan. Y el que tiene más billete, el que pone el aceite, es el que gana un juicio sin tener la verdad, construyendo verdades en función de mentiras, estimado doctor. Eso yo le llamo niveles de corrupción en la justicia a través de los consorcios. Exacto. Y esto ha hecho de que Bolivia sea visto como el campeón de la corrupción a nivel mundial. Y esto debe reflexionar la población, porque ya basta de estigmatizar a la población boliviana, porque su comportamiento y su actitud dentro del núcleo familiar está encuadrado en las normas de la ciencia deontológica, la ética y la moral, pero sí, por un gobernante que no tiene esos principios y valores éticos deontológicos,
es que Bolivia es visto como el país más corrupto, prácticamente donde se ha incrustado el narcotráfico, y eso ha destrozado la funcionalidad de la familia y se han convertido en familias disfuncionales porque los padres tienen que emigrar a conseguir dinero para poder sostener la economía del hogar. Y esto es producto de que en Bolivia no tenemos una economía estable, no tenemos una justicia proba, es corrupta, y eso los mismos abogados lo dicen. Tenemos una falta de empleo, pero que cabalga así in extremo, y no hay principios y valores de los que dijeron que tenían un proceso de cambio con un modelo económico blindado, y hoy el resultado es falta de valores y principios en el núcleo familiar, y peor en los 3 órganos del poder del Estado, falta de educación adecuada, porque ese modelo educativo ha fracasado rotundamente, como ha fracasado el modelo económico. Entonces, debemos reconducir el país buscando, lo que decía hace rato, la seguridad jurídica. Y eso debemos partir formando los recursos humanos en las facultades de Derecho. Porque lo torcido, torcido está. Que me disculpen, no será la generalidad, pero... El sobrenombre de algunos abogados, plátano, ¿no es cierto? Bueno, en un sentido burlesco, creo que encaja bien. De algunos, o sea, porque el derecho... No hay que generalizar. No, el derecho, mi abuelo era abogado, el ahijado de Daniel Salamanca, un tipo muy culto, porque hacían la producción, no había todavía la economía para trabajarla como carrera. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Existen buenos abogados, pero el contrapeso es el que está definiendo que se hagan injusticias. Sí, y para eso la otra propuesta de unidad es de que definitivamente se debe erradicar de pleno esa elección de fiscales, de tribunos que solo hacen dañar la justicia y brindar inseguridad jurídica a la población boliviana. Todo amañado. Gente que tiene juicios, que tiene inclusive sentencias ejecutoriadas, están ahí de fiscales, dañando la imagen de una ciencia jurídica que definitivamente era la que determinaba la justicia social, la equidad, la igualdad de condiciones ante la ley. Pero ahora, ¿qué? Por eso de que cuando hablamos de crisis estructural, se han vulnerado todos los principios y valores de la deontología. Correcto. Y eso debe reflexionar ahora la población consciente de que su voto debe ser disciplinado, debe ser un voto consciente y elegir a los mejores hombres y mujeres que conduzcan primero en el Poder Ejecutivo, eligiendo un presidente y un vicepresidente. Y ese presidente electo, que espero que sea Samuel, tenga un gabinete que realmente sea probo y sepa ejecutar lo que mande una asamblea legislativa. Pero para elegir diputados y senadores también debemos tener conciencia y ser inteligentes para elegir a los mejores hombres y mujeres. Y no cualquier levantamanos o que caliente el curul para ir a pelearse después a puñetes, agarrarse de las mechas o echarse con orín o con agua. Esa es la cruda realidad que debemos cambiar. Finalmente, debemos buscar a los mejores abogados para tener un órgano judicial que brinde seguridad jurídica no solo a las familias bolivianas, sino también a los jóvenes emprendedores, a los empresarios privados que tengan capacidad de exportar y que los dólares retornen para generar más empleo. Y finalmente, debemos conseguir de que todos los profesionales egresados de cualquier carrera egresen con un perfil de la realidad boliviana y tengan la seguridad de tener un empleo. Y en esa dirección creo que la meritocracia, Alfredo, debe jugar un rol importante. Ya no estar que es mi amigo, aunque no tenga lectura y escritura o no entienda lo que lee y escribe, pero tiene dinero que ha traído de Estados Unidos. A ese extremo hemos llegado, de denigrar y de desmerecernos entre bolivianos, entre los candidatos. Tú debes recordar, no quiero decir los nombres, pero han habido.
Y acá igual dicen, bueno, pues es joven, es el cambio. Mentira, el ser joven no significa que el cambio generacional y estructural está garantizado. Claro, pero pensemos, ¿hasta cuándo dura la juventud? O sea, usted yo lo veo vital. Y año que pasa como académico y todos nosotros mejoramos, somos más lúcidos. Entonces, no estamos en el sector minero, o sea, con el pico y la pala. Estamos, o sea, en la formación profesional. ¿Para qué? Para que año que transcurre en función de la investigación vayamos mejorando. Gracias, estimado doctor Nava, por su participación en el programa, sus palabras de despedida y de inducción también para que lo apoye. Primero a ti, Alfredo, muchas gracias por la oportunidad y pedir a la población que en esta elección democrática no nos equivoquemos con elegir a nuestros representantes para el Poder Ejecutivo, presidente y vicepresidente. Creo que la mejor propuesta es Samuel Doria Medina con Unidad Nacional y elegir a los mejores hombres y mujeres a las diputaciones y senadurías. Y creo que el país se merece esa elección. Cambiemos esa crisis estructural poniendo soluciones estructurales. Y a la población les digo, con ustedes al Parlamento, sin ustedes al fracaso. Gracias, estimado doctor, profesor de la poderosa Universidad Mayor de San Simón, colega. Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches.